Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por el ministerio de nuestro pastor. Pásale, pastor, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Bienvenido. Adelante. Gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto hoy estar aquí. Mi nombre es Fabián Esteban Martínez Hernández. Me acompaña mi esposa, Eunice Ibarra Duarte. Somos como la India María, ni de aquí ni de allá, porque estamos en la ciudad de Veracruz, pero mi esposa es de Zacatecas. Nos conocimos en Tijuana, Baja California, y ahí nos casamos. Ahora estamos aquí de visita en Tenayuca y pues Zacatecas, y conocemos pues somos familiares o parentamos con el pastor Álvaro, me parece que es Álvaro Ibarra, ahí en Teocaltiche. Por eso agradezco al pastor, nuestro hermano, que nos haya permitido hoy este tiempo y esta oportunidad. Le invito por favor que se ponga de pie y que me acompañe a una porción de las Escrituras. Precisamente, pues me tocaba estar aquí el domingo pasado, pero no pudimos. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Tiene planes y propósitos para todos nosotros. Capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Voy a estar leyendo desde el versículo 35 en adelante. Lo tenemos. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Dios, porque tú eres grande, Señor. En todo momento, Señor, hemos sentido tu presencia en este lugar. Reconocemos tu Espíritu Santo que se hace manifiesto sobre nosotros. Señor, toma este momento, este tiempo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que penetre, la que redarguya, la que cambie, la que transforme. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén, así sea. Tomen su lugar, por favor, siéntense. Gracias. Dios es bueno, hermanos, y de alguna forma Dios me ha permitido estar en diferentes lugares para poder compartir la palabra, pero en mis inicios del ministerio, ya estoy cumpliendo 21 años ya de ministerio, pero en el inicio de mi ministerio me mandaron a un lugar bien lejos, donde quizás yo nunca había, si me hubieran dicho: Fabián, te vas a ir para allá, yo hubiera dicho que no. Porque es en el estado de Durango, a las faldas de la sierra de Durango. Estábamos mi esposa y yo casi recién casados, no puedo decir, pero a lo mejor pasamos la luna de miel allá, ¿verdad? Pero ahí estuvimos, en Durango. Dios nos puso en ese lugar, en un pueblo llamado Canatán.
cerca de un pueblo llamado Santiago Papasquero, Durango. Si alguien conoce por allá, ¿verdad?, se va a identificar en ese lugar. Para allá estábamos, hermanos, trabajando, y yo recién graduado, recién casado casi, pues yo traté de evangelizar a la gente, pero yo nunca había estado en un lugar así, nunca había montado un caballo, nunca había cortado el maíz, nunca había trabajado el campo. Yo llegué como buen estudiante de un instituto bíblico, con mi saco, con un anillo de graduación, con mis zapatos de charol, y andaba predicando ahí. Pues nadie se acercaba. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Es que no estás usando la estrategia. Cambia, bájate un poquito. Y sí, tuve que quitarme el saco y tuve que cambiar mi ropa, un sombrero, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, cinturón piteado, botas de punta, ¿verdad? Claro que sí, y la gente entonces me comenzó a aceptar, y entonces comencé a herrar becerros, a lazar vacas, a andar a caballo, iba a las misiones con el caballo y aprender a todo esto que yo no sabía, era para mí todo nuevo. Y es por eso que a veces cuando hablo del campo quiero hacer la alusión de lo que yo vivía allá, porque el campo, hermanos, es muy, muy bonito. Gracias. Vivir allá, yo no sé cuántos han vivido en un lugar así, pero es hermoso. Hermoso a pesar de todas las dificultades que había, pero es hermoso el paisaje. Por ahí se cuenta una historia de un campesino, fíjese bien, que trabajaba la tierra. Él tenía dificultades todos los años para sembrar la tierra. Y le hizo una petición a Dios y le dijo, Señor, dame la oportunidad, por favor, de tener el control del clima para poder así enviar la lluvia para que mi semilla crezca y produzca un buen fruto. Y el Señor, dice la historia, que le concedió ese privilegio de controlar el clima. Qué bueno, ¿no? Yo tengo frío porque soy de Veracruz. Ustedes están tranquilos, ¿verdad? Pero yo venía con las manos bien frías y la nariz bien fría. Pero pues él decía al clima, ¿sabes qué? Hoy quiero que caiga mucha agua porque mis plantitas como que están muy secas. Y comenzó a caer mucha agua. Y después otro día le dijo, otra semana le pidió al clima que no lloviera tanto, que nada más hacía una brisita. Y así sucesivamente, mientras pasaba el tiempo, los meses, él pedía el clima que él quería o pensaba que él era lo que la planta que uva iba a necesitar. Cuando llegó el tiempo de que las plantas que hubieran crecido para la cosecha, se dio cuenta que sus plantas no crecieron. Y él se preguntaba y decía, ¿qué hice mal? Si les di el agua que necesitaban, ¿en qué me equivoqué? Y le pregunta a Dios, ¿en qué me equivoqué, Señor? Y le digo, ¿sabes qué? Es que tú pediste solamente lo que tú creías que era bueno, pero no pediste tormentas, no pediste fuertes aires. Porque cuando hay una tormenta, es necesaria para limpiarla de la plaga, la planta. Es necesaria para quitar aquellas cosas que están, limpiar la planta. Es necesario. Y a veces, hermano, cuando nosotros estamos en la vida diaria, nos olvidamos que en la vida de un creyente es necesario atravesar ciertas circunstancias. Es necesario que nosotros seamos metidos muchas veces en tormentas, porque ahí en esos lugares es donde el Señor nos enseña el propósito, el plan, y ahí aprendemos más que en cualquier otro lugar cuando estamos dentro de la tormenta. Las tormentas llegan y las tormentas llegan sin avisar. Eso es lo que pasa. Todos nosotros necesitamos entrar de alguna forma, de alguna manera, en esos procesos. Son procesos, es cierto, difíciles, pero tenemos que aprender a confiar que Dios siempre va a estar presente en donde quiera que estemos o donde quiera que Él nos lleve. Son transiciones, hermano.
Como decía el hermano que estaba dirigiendo, ¿verdad? En momentos difíciles. A veces se sentía uno solo, triste, abandonado, ¿verdad? Pero mire, son transiciones. Una transición es la acción o resultado de pasar de un estado de modo de ser a otro distinto. Es decir, que si se quiere lograr cambios en algo o en alguien, siempre será necesario que existan esas transiciones. Si queremos que la iglesia cambie, tiene que haber una transición. Si queremos que la vida cambie, tiene que haber una transición. Y no sucede así nada más porque por arte de magia, ¿verdad? No, fíjate que ya cambió así. Hay ocasiones que tienen que pasar situaciones fuertes. Mire, quiero que vaya conmigo. Evangelio San Marcos capítulo 5. Capítulo 4, versículo 35 en adelante. Lo que estaban viviendo los discípulos. Los discípulos, hermanos, estaban en un proceso de entrenamiento. Y tú y yo, hermanos, somos discípulos de Cristo y también estamos en entrenamiento. Estamos siendo capacitados y eso requería un constante cambio. Tenían que cambiar su mente, tenían que cambiar su corazón, tenía que cambiar muchas cosas de ellos. Pero a veces somos un poquito difíciles y duros, hermanos, de corazón. Pero Dios por eso tiene que tratar en ciertas maneras con nosotros para que podamos aprender las lecciones que Él quiere enseñarnos. Y entonces fíjese lo que el Señor les hace. Jesús les dice que era necesario. Fíjese bien cómo les dice el Señor. Jesús les dice que era necesario que pasaran al otro lado. Era necesario. Del otro lado del mar de Galilea, había muchas cosas que iban a hacer. Había muchas cosas que tenían que emprender. Había que reprender a los demonios. Había una mujer que necesitaba ser sanada. Había una niña que necesitaba ser resucitada. Pero para que llegara a ese punto tenía que haber algo. Tenían que aprender lo más importante. Tenían que aprender quién estaba con ellos. Tenían que creer que el que estaba con ellos era suficiente para hacer esto y mucho más. Pero simplemente tenían que entrar. Por eso Jesús les dice que era necesario que pasaran al otro lado. Era necesario que llegaran allá, pero tenían que subirse a esa barca. Todo esto traería, hermanos, cambios en sus vidas. Cambios necesarios. Pero con lo que no contaban, hermanos, era con la tempestad. Nadie se imaginaba que en el 2020 iniciaría esta cosa del coronavirus. Nadie se imaginaba que íbamos a cerrar los templos. Y nadie se imaginaba que íbamos a perder algunos familiares. Nadie pensaba. Nadie pensaba, todos decían, no, pues es que está lleno de vida. ¿Cómo pasó esto? Nadie lo pensó. Pero son tormentas que iban a venir, ya estaban preparadas. Pero eran necesarias experimentar, porque a veces, hermanos, esas tormentas nos llevan a mirar y observar los milagros que Dios tiene para todos nosotros. Milagros en nuestra vida. Dios siempre va a anhelar. Dios siempre va a anhelar que crezcamos. Dios nunca va a esperar que crezcamos así solos. No, Él va a poner situaciones en nuestra vida para que desarrollemos lo que más necesitamos. Y ahí vamos a crecer. Porque forman parte del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Cosas difíciles. Para todo esto, lo más importante es confiar en Dios. ¿Cuántos están confiando en Dios? A estas alturas yo creo que todos confiamos en Dios. Señor, ¿verdad? No sabemos. Dice que esta tercera ola es más tremenda que la primera. Y hay más contagios, y allá en Veracruz están en semáforo rojo, y por otros lados también, aquí no sé en qué semáforo van, y algunos en México creo que están en morado ya. En serio, porque los hospitales están saturados. Pero nosotros confiamos en Jehová. Nosotros confiamos en nuestro Dios.
Y lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos era confianza. Era confianza porque ellos ya estaban aprendiendo de Él, ya había estado con Él, habían experimentado algunas cosas, pero era necesario traer tempestades para que aprendieran. ¿Cuántos han recibido tempestades como estas para que el Señor les hable? A veces, hermanos, somos duros, pero Dios tiene que llevarnos o meternos en una tempestad. Él mismo nos dice, ¿sabes qué? Él nos dice, vayamos. Él es el mismo que nos dice, tienes que entrar, Fabián, tienes que entrar ahí. Tienes que entrar, tienes que pasar este camino, Señor, es que no puedo, no sé, no hay un atajo más rápido para pasar por ahí. No, Fabián, tienes que pasar por ahí, porque ahí vas a aprender cosas buenas. Y aunque vas a llorar, aunque te vas a lamentar muchas cosas, vas a experimentar dolor, pero eso es lo que yo quiero, para que haya algo diferente en tu corazón, para que cambies. Cuando existe un problema, lo más complicado que hay, hermanos, es no saber lo que va a pasar después. No sabemos, mencionaban a la hermana Janet y al suegro, ¿verdad? También, o el papá miré al papá de esa, sí, hermano Armando. No sabemos qué va a pasar mañana. Mi suegro es del Delfino Ibarra, Plasencia. Y cuando él vino a evangelizar a la parte de Colima y estuvo, creo que aquí en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guerrero, no sé si el pastor lo conozca o lo conoció, pero él estuvo trabajando y nadie nos imaginábamos, fíjese bien, nadie nos imaginábamos lo que iba a suceder. Vino a evangelizar, a supervisar un trabajo que hicimos en Colima, de evangelizar aquella área de Colima. Y vino, después de 3 meses que yo estuve ahí, llegó, supervisó el trabajo, regresó a Tenayuca y ahí se le manifestó el síntoma del coronavirus. Se agravó, lo trajeron aquí a Aguascalientes y aquí en el hospital de Aguascalientes falleció. Y nosotros nos preguntábamos, Señor, ¿por qué? Son tormentas duras. Son tormentas difíciles. Nadie sabía lo que venía, pero Dios sí lo sabía. Y hay veces nos los dice directamente, pero a veces nos hace falta oído espiritual o práctica en la lectura. No sé, el Señor nos dijo una y otra vez. Y estoy seguro que preparó el corazón de mi suegro, estoy seguro. Pero eran tormentas necesarias. Sabemos que los que han partido por estas tormentas difíciles del COVID están en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que Él, cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, aunque parecía que no oía, porque decía que le hablaban y le movían y le gritaban, maestro, despiértate. ¿Cuántas veces creemos que Dios no nos escucha? Y a veces clamamos y oramos y parece que Él está dormido. Déjame decirte que Cristo no está dormido. Él está en la barca adentro contigo en la tormenta. Cristo está ahí, no se ha bajado de tu vida, de tu familia, no se ha salido. Él sigue presente. Pero a veces necesitamos pasar estos momentos para que el Señor nos enseñe que lo único que tenemos que hacer es confiar en el único que puede calmar el viento, el único que puede calmar las tormentas, que es Cristo. Y eso es lo que nos hace la dificultad. Porque tenían que aprender, yo aprendí muchas lecciones, hermanos, porque pues era muy difícil allá en el norte, dicen eso, es muy cabezón, ¿verdad? Muy duro de cabeza. Y ahí en Durango, donde estuve en los primeros tiempos de aprendizaje del pastorado, del ministerio, Dios nos envió a predicar ahí. Al principio se nos hizo difícil. Nos quisieron correr, levantaron firmas y nos quisieron que nos fuésemos de ahí. Algunos se nos acercaron, nos decían, no, oiga, usted es el pastor, sí, mejor váyase.
Pero bueno, pasamos esa prueba, nos pudimos quedar, permanecimos 4 años, pero después de eso nos regalaron una camioneta para andar en la sierra. Y ahí en la sierra tenemos una camioneta 4x4 Toyota Heavy Duty. Ay, qué bonita camioneta, alta. Tenía una barra antivolteo, tenía 8 amortiguadores, 4 muelles, 2 en frente y atrás. Era especial para andar en la sierra. Y alguien me dijo ahí, ¿sabes qué, Fabián? ¿Por qué no vendes la camioneta? La vendes y compras otra mejor, más alta, de un modelo más reciente, y luego esa la vuelves a ofrecer y la vendes y te vas haciendo de un dinerito. Fíjese qué cosa. ¿Qué cree que hice yo? La vendí. Y usted exactamente, ¿verdad? Así dijeron todos, la regaste, Fabián. Vendí la camioneta que el Señor me dio. Me fui a Sinaloa, traje otra camioneta, modelo más reciente, igual 4x4. Y fíjese lo que pasó, que yo ya la había tratado, la tenía lista, pero llovió, creció el río y nos quedamos incomunicados. Entonces usé la camioneta para ir traer víveres, lo que hacía en 1 hora, ahora lo hacía en 4 horas. Y la gente comenzó pues cada día a conocernos más, ¿no? Pero entonces llegó el momento que bajó el río y dije, aquí vamos a cruzar. Y cruzamos, hermano, al pueblo. Ya en 1 hora lo hicimos, compramos los víveres y ahora sí nos volamos. Dijimos, no, pues ya podemos pasar por el río, podemos tardar más tiempo, y esperamos hasta las 10 de la noche para regresarnos. Cuando llegamos al río, ya el río ya no estaba igual, ya había crecido un poco. Y nos asomamos, dijimos, bueno, pues a mí se me hace que sí pasamos. Y me acerqué tantito al río y dije, no, ¿sabes qué? Iba mi esposa con mi hija, la mayor, y mi cuñado y 2 misioneros conmigo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Es mucha responsabilidad, mejor nos regresamos y vámonos al pueblo y ahí nos quedamos. Pero mi cuñado que estaba conmigo, él me la había vendido, me decía, no, esta camioneta sí puede. A veces confiamos más en los carros, ¿verdad? Esta sí puede. No sabes, quítate que yo voy a manejar. A ver, yo sí puedo, yo la conozco. Y yo, bueno, si tú sabes, ten las llaves, órale. Se subió, prendió la camioneta y nos comenzamos a adentrar cada vez más en el río, que era el camino para cruzar, el único camino. A medio camino, hermanos, lo obvio, el agua nos cubrió. Hubo un momento que la camioneta se sumergió. Lo que pensábamos que estaba bien parejito, la camioneta se sumerge. Y de repente, como era 4x4, vuelve a salir, pero ya era flotando. Ya estábamos flotando con la camioneta y nos comenzó a arrastrar hasta aquellas partes más fuertes y difíciles para llevarnos ya prácticamente, ¿no? Y yo le rogamos al Señor, Señor, guárdanos la vida. Guárdanos la vida, Señor. Hasta que por un momento, hermanos, una roca grande nos golpea y ahí nos quedamos. Se detuvo la camioneta y yo saqué a mi hija, la dejé en un pueblo, le dije, mira, soy el pastor de Canatán, te entrego a mi hija, tenía meses. Saqué a mi esposa, vete al pueblo, y todo el pueblo vino a ayudarnos, pero no pudieron sacarnos. Óigame, me encapriché con la camioneta. Y traté de sacarla, la sacamos y se mojó la computadora, la transmisión, tratamos de arreglarlo, hermanos, duré 1 año tratando de arreglar esa camioneta. Descuidé la obra, descuidé las visitas, descuidé las misiones, descuidé lo que Dios me había dado. Cuando entonces pasó el tiempo y yo agarraba y me iba en raite porque no tenía carro, y en raite iba y regresaba y me pasaba casi todos los días. Iba yo al pueblo para ver la camioneta y arreglarla, pero no pude. Hasta que Dios habla a mi corazón y me quebranta y me dice, Fabián, yo no te mandé a vender camionetas en ese lugar. Yo te mandé a predicar mi palabra. Cuando yo lo entendí, hermano, caí de rodillas en el templo de la iglesia y entonces dije, Señor, perdóname.
¿Cuántas veces, hermano, Dios tiene que tratar con nosotros? Y las tormentas que vienen no son simplemente porque Dios quiere cambiar algo de nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, y a veces es duro. Yo le decía: Señor, perdóname, ten misericordia. Eso no quiere decir, hermano, que todos somos perfectos, más bien que todos tenemos fallas también y necesitamos aún los pastores. Todos tenemos que buscar a Dios. Todos tenemos que clamar al Rey de Reyes. Yo sé que Él nos escuchará y cambiará todo a nuestro favor cuando nosotros reconocemos que no podemos solos, cuando reconocemos que no somos nadie, cuando reconocemos que solamente con Él podremos salir adelante. Los discípulos estaban en la tempestad y de alguna manera tenían que reconocer que solamente Cristo podía lograr los cambios. Y es lo que hicieron, lo correcto. ¿A quién acudes cuando tienes problemas? ¿A quién acudes cuando estás enfermo? ¿A quién acudes? Es cierto, el pastor, pero el pastor no es todólogo, ¿verdad? A veces queremos hacerlo todo y ¿sabes qué? No es omnipresente. El único omnipresente es Dios, es el Espíritu Santo. Clama a Cristo, clama a Cristo. Clama a Cristo y Él te escuchará. Y eso es lo que sucede cuando, hermanos, estamos en problemas. Tenemos que saber que Jesús todavía está en la barca. Los discípulos nos identificamos con ellos, porque las tormentas vienen todos los días. No quiere decir que sea una tormenta y ya pasaste y ya la hiciste. No, viene tormenta y no sabes que lo que vendrá más adelante, porque esa solamente fue la primera que pasé. No, pasé varias. Pero Dios siempre estuvo con nosotros, aprendimos algo. Porque para aprender algo tenemos que experimentarlo. ¿Quieres aprender a tener fe? Ay, Dios mío. Hay que experimentar para ejercitar la fe. ¿Cómo vas a aprender a vivir por fe? ¿Sabes qué es vivir por fe? Es cuando ya se cerró todo. Cuando no hay nada que hacer y solamente es depender de allá. Cuando los medicamentos ya no dicen, ¿sabes qué? El médico dijo, ya no. Fe es, Señor, solamente tú. Y ahí es donde vemos los milagros. Allí en Durango estuvimos viviendo, pero Dios suplió en todo lo necesario. Es Cristo Jesús el que ha pedido que entres a la tormenta. Es el mismo Jesús que sigue invitando, llamando a nuestros corazones a entrar. Sin importar las circunstancias o el tiempo, incluso nosotros, aún a pesar de todo, cuando no veamos actuar a Jesús, tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Quiero pedirle por favor al hermano del piano si me ayuda por favor con un poco de música. Lo otro importante y último es que Cristo siempre está en control de todo. La Biblia dice que Él levantándose reprendió al viento y dice que y se hizo gran bonanza. Lo que yo encuentro aquí es algo interesante, porque creo que esta tormenta no era cualquier tormenta, era una tormenta diabólica. ¿Nunca lo había visto usted así? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no le habla al mar solamente. ¿Sabes qué le dice? Lo reprende. ¿Cómo es que va a reprender Jesús algo que Él es dueño? Es algo que se ha levantado en contra. Algo que se ha levantado para destruir, para deshacer, para meter temor, para que no continúes, para que no sigas adelante. Pero el Señor dice que Él se levanta y le habla y le reprende al viento. Reprende al viento.
Yo creo que hoy es tiempo a las tormentas que vengan a nuestra vida, que nos quieren destruir, mi hermano, hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la tormenta? ¿Cuál es la tormenta que estás pasando? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? Hay que tener fe. Lo que les dice a los discípulos, les dice: ¿por qué no tenéis fe? Dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otras versiones dicen: es que ¿cuánto tiempo tengo que estar con vosotros? Porque no han aprendido de lo que les he hablado todos los días en la vida. Les he mostrado mi poder. Solamente debes tener fe. Y la fe, hermano, mueve montañas. La fe cambia las cosas. Y a veces olvidamos que Dios está con nosotros. No te olvides, Dios está ahí. No se ha bajado de la barca. ¿Quieres ponerte de pie, por favor, en esta tarde?